Las sombras caen, no hay salida. El eco grita, mi alma perdida. Cadenas de hierro rompen mi fe. La noche muerde, no puedo ver. Solo quiero irme de aquí. La tormenta dentro de mí. Gritos en llamas, no puedo huir. Solo quiero irme de aquí. El suelo tiembla, sangre en mis pies. Espejos rotos reflejan mi sed. Fantasmas ríen, no hay piedad. El tiempo muere en esta oscuridad. Caigo, me levanto, vuelvo a caer. La locura me quiere poseer. Solo quiero irme de aquí. La tormenta dentro de mí. Gritos en llamas, no puedo huir. Solo quiero irme de aquí. Ruge el viento, el metal grita. El cielo llora, mi alma marchita. La multitud ruge, siente mi dolor, pero nadie escucha, nadie alzó su voz. Ruge el viento, el metal grita. El cielo llora, mi alma marchita. La multitud ruge, siente mi dolor, pero nadie escucha, nadie alzó su voz. Sombras negras se alzan aquí, muros altos me quieren hundir. El eco grita, no puedo salir. Roca y hierro, cadena sin fin. Roca y hierro, cadena sin fin. La sangre fluye, empieza a hervir. Paredes fluyen de aquí. Paredes difíciles de atravesar. Golpes y gritos no van a parar. Paredes difíciles de atravesar, pero mi furia las va a quebrar. Espinas crueles me quieren cortar. El fuego dentro no va a apagar. Guerra contra carne, guerra mortal. Mis manos sangran, no puedo frenar. El odio quema, no va a callar. Rugen los cielos, trueno brutal. Mi alma ruge, voy a destrozar. Paredes difíciles de atravesar. Golpes y gritos no van a parar. Paredes difíciles de atravesar, pero mi furia las va a quebrar. Espinas crueles me quieren cortar. El fuego dentro no van a parar. Guerra contra carne, guerra mortal. Mis manos sangran, no puedo frenar. El odio quema, no va a callar. Rugen los cielos, trueno brutal. Mi alma ruge, voy a destrozar. Paredes difíciles de atravesar. Golpes y gritos no van a parar. Paredes difíciles de atravesar, pero mi furia las va a quebrar.
ilusión. El eco grita sin un millón de razones para destruir, para quemar. Un millón de razones para gritar, no parar. El fin vendrá. Las lágrimas queman, no hay perdón. Cadenas rotas, caos en mi voz. La luna observa, duele su piedad. La tierra mujer, no vuelve para atrás. La noche canta, sin melodía, promesas rotas. Una agonía, un millón de razones para destruir, para quemar. Un millón de razones para gritar, no parar. El fin vendrá. Las lágrimas queman, no hay perdón. Cadenas rotas, caos en mi voz. La luna observa, duele su piedad. La tierra mujer, no vuelve para atrás. El fin vendrá. La noche canta, sin melodía, promesas rotas. Mi agonía, un millón de razones para destruir, para quemar. Un millón de razones para gritar, no parar. El fin vendrá. Empty room, shadows calling where the sunlight should glow. Your voice was here, now it's gone like smoke. Repeating the words you never spoke. I'm running through the streets in my head. Every face just turns away instead. Where did you go? I'm still here waiting. Hands in the dark, my heart still breaking. Where did you go? Don't leave me alone. I'm lost in the crowd, can't find my way home. Ask the wind to ask the rain, they just want the pain, same old pain. Every door slammed, every road was closed. Still I search for the one I love the most. I'm running through the streets in my head. Every face just turns away instead. Where did you go? I'm still here waiting. Hands in the dark, my heart still breaking. Where did you go? Don't leave me alone. I'm lost in the crowd, can't find my way home. Proclaiming till my voice gave out. Shoot the sky, I curse the doubt. No, I won't stop, no, I won't kneel down. Just in this world, just to hear that sound. Feel like that, but I'm still here. I woke up in an empty room. The shadows calling where the sunlight should glow. Your voice was here, now it's gone like smoke. Let me chasing the words you never spoke. I'm running through the streets in my head. Every face just turns away instead. Where did you go? I'm still here waiting. Hands in the dark, my heart still breaking. Where did you go? Don't leave me alone. I'm lost in the crowd, can't find my way home. I asked the wind to ask the rain, they just whispered back the same old pain. Every door slammed, every road was closed, still I
escucha medio... ¿Y ahí cómo va? ¿Va queriendo? O más o menos. ¿Y ahí cómo andamos? ¿Va queriendo o no? Como que hay algo que me está fallando. Ahí va. Qué raro. Un poco el volumen. ¿Y ahí cómo vamos? ¿Y ahora? ¿Qué problema? ¿Y ahora cómo va? Bueno, interesante. Bueno, ¿qué onda? A ver. Machi, Andrés, Maxi, Gonzo querido, el Evo, Nachito. Apareció Pinbull. Bueno, me quedo tranquilo. Mejor así. Yo sé que algunos me extrañaron ayer. Algunos, ¿eh? No todos. ¿Está bien, Pinbull? ¿Qué onda con el super evento? Sí, tengo... Y depende de lo que pide de la pista. Nachín. Che, tengo mucho eco. Eco. Ahí creo que vamos mejor. Entonces cualquiera, Nacho. Cualquiera que le ponga va a estar bien. No te va a afectar en nada. Por lo que hay que hacer.
¿Cómo andas, Vox? ¿Todo bien? Bueno, veamos. Ahí tendría que andar mejor. Ahí va. No, hay que jugarlo, querido Vax. A ver. ¿Eh? ¿Qué evento, Juan? ¿De qué hablas vos? Opa, qué feo. Qué feo. Opa, qué feo. Qué feo. Takuma Sato. Crack. Me quiero morir. Takuma Sato. ¿Oh? Crack. Me quiero morir. Dios mío. A ver qué trae esta cajita. ¿Cómo andas, Dami? ¿Cómo andas, Dami? Miguelito. Miguelito. Sí, me gusta. Lo que no le salió a Evo le salió a Cepito. Crack. Todo bien, Miguel, por suerte. Todo en orden, compañero. Todo en orden, mi amigo, por suerte. No entiendo ese eco que sale.
Sí, no, no. Lo tenía bien, bien configurado, pero bueno, anduvo la Bendy por acá y, Dios mío, así quedó. Mamadera. Horrible. Qué horrible que queda, loco, la puta madre. Bueno, ayer no, una cuestión de tiempito no pude entrar, pero por la tarde me llegó un avisito de una transmisión de YouTube de F1 Clash. Y cuando entro, pensé que estaba en mi canal. Una locura. Fue así como un déjà vu. Mismo formato, camarita, chat, juego, el contador. Digo, me hackearon. Una locura. Pero no, no, no. Era el amigo Davor. Así que parece que Cepito está haciendo escuela también. Me muero. Qué crack ese sujeto. Porque hace todo lo mismo que Cepito. Se va del stream, bebe en el stream. Le falta que fume y ya estamos. Un crack. Bueno, evidentemente todos los del evento van a hacer todo lo mismo. Salvo este, que está perdido. Vamos a ver la pistulis, a ver qué tenemos. Hermoso Singapur, hermoso. Miami, Shanghái con lluvia, México. Todas carreritas para mi Leclerc. Lo único positivo. La verdad ni idea, querido Ego. No sabría decirte. Puede ser 1 hora, 30 minutos. O en 10 cerramos todo y nos vamos. Nunca se sabe, pa. ¿Cómo estás, Altaxa? Buen día. Después está Singapur. Imola me gusta. Miami. Abu Dhabi, mira, hace mucho que no la ponían. Shanghái con lluvia. Melbourne. México. Y Singapur. Dale, dale. Tranquilo, Evo, dale, te espero. Va a estar interesante, ¿eh? Mm, vamos a ir testeando nuestro con mamadera. Sí, pero no sé por qué, querido Edgar, querido. La verdad desconozco. ¿Por dónde viene el eco, eco, eco? La última vez andaba cool, ahora ya no anda cool. No, no está activado el audio de YouTube. Y en la plataforma que uso está todo apagado. Así que no sé. Todo puede ser pinball.
Sobre todo, viste, que últimamente anda muy amiguito del amigo Davor. Ojo, ojota con eso. Puede ser que sirva este. Completo. Ahí completás el set. Pumita querido. Para sacarle el jugo a Ocon. Tal cual. Eh, siempre se corre, Max. Salvo caso de fuerza mayor. O si no, siempre se pistea, pa. Es eco de mierda. Sí, estaban muy amiguitos ayer. Muy, muy, muy. No está mal el amigo Ocon, ¿eh? Ojo. A ver si puedo conectar el otro. No queda otra. Lamentablemente.
¿No se escucha la música? Y ahí se va la mierda, Y ahí me tapa. No, no, va, ahí va, Me muero. ¿Cómo va, Fer? Puede ser al Daxa, Yo transmito a la mañana, Davor a la tarde. Está todo sincronizado, pa. Somos carne y uña. Puede ser al Daxa, Yo transmito a la mañana, Davor a la tarde. Está todo sincronizado, pa. Somos carne y uña. Seco de mierda. ¿Y ahí cómo quedó? A ver. Opa, se fue el eco. Eco. No, sí. Opa, se fue el eco. Eco. No, sí. No, sí. Concha de la luna. A ver. A ver ahí. No, sigue seco de mierda. Qué incómodo. ¿Cómo retraso, Nacho? Sigamos probando, a ver qué onda. Sigamos, sigamos. ¿Perdón? Está suspendido la clasificación del evento, Carlos. Tengo órdenes de equipo, pa.
Pero creo que me va a ir bien con el clérigo loco. Pero bueno, me llegó una bajada de línea institucional que tengo que seguir, Carlitos. ¿Querés tirar unas carreritas, Carlos? ¿Estás con tiempo para ver tu magia? No le digo a Edgar porque siempre tiene un problema. Trabajo, la casa, que esto, que lo otro. O por ahí alguno quiere entrar al Discord y desmenuzamos un poquito el evento. Recomendamos algunas cositas, como potenciadores o lo que sea. Me avisan. No sé, el que pueda, me chifla. Che, Altaxa querido, ¿están confirmados los pacientes para mañana? Yo no tengo nada que ver, Pumita. Yo le voy al Necaxa, pa. Che, me da mi Ocon. No me quiero imaginar el de Ale. Más madera. Jaime querido. Tremendo. Oka, termino la race y lo chequeo. Por ahí me estás tirando la solución, Jaimito querido. Ojo. Dale, dale, nos vemos. No. Che, muy bien Ocon. Opa, tiré de redes ahí, por si no se dieron cuenta. No, tremendo. Tremendo. El DRS de demoledor. Una Una locura. locura. Una Una locurita. locurita. A ver, A ver, vino con, vino con, Mira, Mira, todo a todo a baja baja velocidad, velocidad, no no le importa importa nada. nada. Mm, esto ya no Esto me ya no está me está gustando. gustando.
Terrible. Mal. Mal. Bueno, Bueno, ahí ese es el momento en el que se murió. Nivel Nivel 4, 4, Pinball. Pinball. En ese En ese nivel está nivel está el el crack. crack. Más o Más o menos, menos, ¿no? ¿no? Eh, A ver qué mandó el amigo Jaime. Parece que tiene la solución a la cuestión. Mm, Después de mucho nos dimos cuenta porque estábamos recibiendo doble señal en la transmisión, es decir, un retraso. Y lo que estaba sucediendo es que aquí donde nosotros transmitimos teníamos el audio de escritorio activado, lo que nos estaba mandando el audio de la música y el audio de escritorio. Y por eso se escuchaba un eco. Bueno, bueno, y ahí mejoró un toque. Un poquillo. Qué cagada, loco. Ah, parece, Carlos, que este ya basta. Sigue de largo, pa. Mientras tanto, voy fogueando la Junior, pa. Esa va a dar que hablar, Esa sí va a dar que hablar, Pero seguimos con el eco. Eco, 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 eco. ¿Cómo anda, Fran? Buenas tardes. Una locurita. Ah. Ahí vamos. Acá tratando de solucionar las cosas, Ayrton. Ahí va. Ahí va. Ah, mira.
Ahí va queriendo. Uf. Mamá. El pinball. Dios mío. Vamos a seguir testeando a Ocon. Uf. Una locura. Qué cagada, loco, esto. Me caigo recontra muerto. Ahí creo que ahora sí estamos. Ahí creo que estamos. Me avisan si seguimos con el eco, porfas.
Vamos a seguir pisteando. Me muero. No, terrible. Terrible. Pero ahí mejoró. No escucho tanto eco. O apareció de nuevo. Qué mierda, mirá. Sin publicidad, pa. No quieren pagar nada los guachos. Ay, Dios. Una locura. Bien, bien Damiano. Bien. Una locurita. No, mira. ¡Opa! Filoso Carlitos hoy, ¿eh? No se está guardando nada. Uf. Ah, ok. Interesante, ¿eh? Así que, en teoría se entregaron puntos dobles, Carlitos. Extraño. Parece que sí, Nachito. Parece que cuando entregaron las estrellas del evento, algunos jugadores le dieron algunas de más, me parece. No, pará, Edgar, no, no, tranquilo. Que son amigos los de Elite España, pa. No te pongas así. ¿Cuándo lo tendremos al amigo Quique? Un día jueves, querido Carlos. ¿Tenés info o no hace declaraciones el querido Quique? No sé, digo. No estaría mal. ¿Vos qué opinás, Jaime? ¿Me podés hacer esa invitación para el amigo Quique? Obviamente, si tiene un tiempito, ¿no? ¿Me podés averiguar cómo está la situación?
El socón con duro, ¿oh? Crack. La verdad que sí, Pinbull. Me está arruinando. Mirá, no arranca más, pa. ¿Qué onda? Y eso que el primer Steam lo hizo con blando. Qué desastre, che. Vamos a tener que usar un plan B de Pinbull. Bueno, igual, como verás. No, igual Norri tenía potenciador. Ocon no tenía potenciador. Extraño. Extrañísimo, te diré. A ver, Socon. ¿Qué level era? No, no había mucha diferencia. Terminó con blando. Con duro, digo. No me contestó el amigo del Daxa. Si están los pacientes confirmados para mañana. Estaría bueno saberlo. Sería interesante. No, no era Neko. Meco no era, con M. Meco. ¿O cómo era Pinbull? ¿Es Neko o Meco? Ah, viste, Meco, con M. Ya. Quiere usar potenciadores donde no los tiene que usar. Quiere inventar palabras nuevas. Estás ATR. Se picó, Se picó, Carlitos en directorio y todo. Alta bombucha tiró. No se peleen, amigos, si estamos siempre acá. Puede ser un malentendido, una confusión. Calmemos las aguas, no se agüiten. Dios mío. ¿Eh? Karten Moller Jensen. Claro, Meco, sí. Esa, Pimbulín. Sí, mal. Tibia y peroné así de una. Sin pensarlo. Con los tapones esos. Los tapones de acero. Mal. Sin piedad, Sin piedad te diré, Pero bueno, cada uno por defender a su club deja la vida, Francisco. Tal cual. Hulkenberg y Ocon. Mucho Hulkenberg estoy viendo, Pinbull. Mucho. Porque pasa, Pinbull, que vos te metés
pero te perdiste toda la historieta anterior, entonces no sabes de qué están hablando. Y te guías por los últimos comentarios. Y después pagas las consecuencias. Tristemente, Pinbull. Mirá Norris ahora, ¿eh? Parece que está en otra velocidad Lando Norris. Nada mal, ¿eh? Se viene con todo ese Hulkenberg. Olvídate, pa. En ningún otro lugar la vas a pasar mejor que acá. Sabelo, Pinbull. Consulta. ¿Alguna recomendación de pilotos para Serie 5? Porque me están tirando un montón de salpicones con la Junior. El setup está hermoso. Hermoso, super facha. Pero me parece... Le estoy errando con los pilotitos. Opa, ¿vos decís que el amigo Ayrton tiene tanto power en las altas esferas, Carlos? Esto sí no me lo esperaba. Es una surprise. Y no tiene mucha gracia, Pimbu, porque entre que si no entendés inglés y tenés que andar traduciendo con traductor, cuando ya tradujiste, ya pasaron 20 comentarios. Estás perdido de onda totalmente. Opa, opa, opa. Bueno, mira vos, ¿eh? Eso no lo sabía. Eso no lo sabía, ¿eh? O sea que me estás dando a entender que Edgar y Asa son carne y uña. ¿Algo así? Raro. Sí, sí, lo tengo que decir. Mira vos, ¿eh? Interesante. ¿Qué me contás de Norris, Pinbull? La está dejando chiquita. Tremendo, pa, tremendo. Sí, sí. Entonces me confirmás que mañana está aquí, que Jaime. ¿Lo puedo ir anunciando? ¿O tengo que hablar yo personalmente con Quique? Ustedes me dicen, muchachos, no quiero pasar por ninguno de los dos. Ustedes me confirman. Bueno. Potente el DRS, más madera. Ustedes me confirman, muchachos, Opa, ¿y vos decís que Carlos sí? ¿Por algo en especial? Estás muy picante, Jaime, últimamente. Desde que le ganaste a Carlos, como que subiste 3, 4 escalones. Como que nada te detiene, como que nada te importa. Me gusta este Jaime. Sí, sí. Es su Hanna. Ah, mira. Terrible. Bueno, ¿me van a dar la recomendación de pilotos para Serie 5? ¿Sí o no, muchachos?
floja esta semana, floja. Sí, sí, Pinbull, Serie 5, pa. Para la Junior. Que ando ahí medio trabucado, pa. Yo sé que Birman es uno power. Pero el otro no sé si es Hajar, Duhan, Antonelli. Pero no la puedo, no. Acá no la puedo conectar Pinball a la Junior. No es muy difícil. Tirame un centro de la olla, Pinball. Otra vez Bahrein. Bueno, en pocas palabras creo que me está resultando con. Está yendo cool. Una que me toca a favor, Carlos. Siempre me toca con 1600, 1700. Qué injusto que son a veces. No, lo mío tampoco, una coincidencia que esté solito nomás. Pero bueno, ante la duda. Ah, Carlitos, dicho sea de paso, ayer estuvimos compartiendo una sprint. Bueno, obviamente, como sos un depredator, no te lo has dado cuenta. Qué feo que me hayas dejado en tercer lugar, Carlos. Muy fea esa actitud. Lo voy a tener en cuenta en un futuro. Yo dije, bueno, ahora mi amigo Carlitos, como está forrado en cartas, me va a dejar que gane la caja de P2. Pero no, no me dejó. Sí, P3 quedé. No me dejó. Pensé que iba a haber un pase y siga. No. No. Y pensar que antes eras chévere. Antes. Sí, entiendo. Entiendo que estabas en esa modalidad. Cuando empiezan las sprints, todo el mundo se enceguece, pa. No hay amigo, no hay pariente, no hay nada. Ni compañero de equipo, nada. Le mandan y le mandan. Pu. ¿Se está escuchando la musiquita? ¿Alguien me tira esa info? Entiendo. Sí. En un momento era reacio a comprender ciertas actitudes tuyas, Jaime. Pero ahora como que el rompecabezas se va armando y entiendo varias y comprendo por las situaciones en las que pasás. Así que lo que sea, mi amigo, yo te banco a full, te banco a full. ¿Qué le pasó a Edgar? Risa de mojojo, me hace reír. Me parece que te está afectando mucho andar por el streaming anglosajón Ayrton. Te lo tengo que decir, pa. Vos sabés que Cepito no tiene pelos en la lengua. Opa. Esto es una acusación gravísima, Jaime. Gravísima. No sé qué vas a responder, pero son fuertísimas declaraciones. Ya tú verás. Ahora sí que habría que poner la risa de mojo. Fue muy duro.
¡Opa! Bueno, si alguien puede ir por unas palomitas, por unas chelas, que comenzó la película. Sí, sí, comenzó la miniserie de Netflix. Se está poniendo interesante. Es más, no sé ni para qué estoy transmitiendo la carrera. Acá tenemos el contenido. Contame un poquito más, Jaime, a ver cómo sería esto. Comentame. Picantón, picantón, Como taco de Chihuahua, te diré, Opa, mira Francisco, bien, atento ahí con el contador. Anotación de Carlos. Muy bien, muy rápido. Opa, ¿eso no es punto, Fran? A la yugular tiró, A la yugular tiró Jaime, ¡Opa! Sigue anotando Carlos, tremendo. Jaime, tenés que tratar de descontar, pa. Hace algo. ¡Qué barbaridad! Tremendo, te diré, Tremendo. Parece que sí, Carlos. Parece que te retiraste victorioso. No. No, pará, no, Jaime, no. Vos sabés que esa es una palabra muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy delicada. Ahí está, descontaste, Jaime. Es muy delicada esa palabra, pa. Me parece que ahí... Esa es anotación. Tremendo. Dios mío. Ahí está, partido empatado. ¡Opa! ¿Cómo dio vuelta el marcador Jaime? Mirá. Sí, quiero llegar a la 17.000, Carlos. No me importa nada, pa. Me quiero enfrentar a los mejores. No, no. No quiero andar con chiquitaje, pa. No sé ni para qué carajo activé eso. Pensé que era el de la... Pensé que era el de las cajas. Ya está, pa. Vengan de a uno, hagan fila, pa. Los espero a todos acá. Ya me veo jugando con Francisco, con Jaime, con Pinbull. Con todos esos depredadores, pa. No tengo miedo, no tengo miedo. No tengo miedo. Terrible, pa. Pero bueno. Así se hacen los grandes jugadores, Carlos. Yendo por todo. Sin mezquinar nada. Sería muy fácil quedarme en 9.000 estrellas.
como nuestro amigo Edgar. Pero ¿cuál es el desafío ahí? Ninguno. ¿Cuál es la motivación? Ninguna. ¿Para qué juego? Para nada. Lo mejor es enfrentarse a los mejores, Carlos. ¿Yo qué tengo que ver, Francisco? Podés tener muchas banderitas y ser inteligente, Edgar. En la carrera, ¿no? Así también. Con 9000 banderas consigo racha de 300 victorias seguidas. Es muy fácil así. Perdón, Cepito nunca se queja. De los eventos, de los rivales. Nunca. Eso sí que no, ¿eh? De otras cosas sí soy quejón. Pero de eso no. No, 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 no. Te voy a exigir, por favor, que emitas una disculpa por escrito en el chat. Porque Cepito no es así, ¿eh? Ojo. Ah, no sé. Yo pensé que en el juego tenía que conseguir las 17.000 banderas para ser top de top. Ya entró Edgar también. Ah, no, 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 por las dudas, ¿viste? Por las dudas, Edgar, aclaremos. Entiendo tu postura de jugar inteligentemente, tal cual, pero no me gustó ese comentario de andar llorando. La verdad, estuvo muy ofensivo, Jaime, te lo tengo que decir. Muy, muy, muy ofensivo. Opa, ¿tenemos bar, Francisco? ¿Tenemos bar? Muy bien Ocon, ¿eh? Está pensando, está pensando. Igual no es muy difícil. Puedo llegar a las 17.000 banderas, experimentar esa sensación. Y después si la cosa se pone heavy metal, podemos ir bajando. No hay ningún problema. Ninguna dificultad. Creería yo, ¿no? No bajo bandera ahora, cuando llego a 17.000 no bajo más. Olvídate. Ah, es verdad, porque ya te queda la media de 17.000. Muy bien, Pinbull, atento. Atenta a la jugada. A la jugada. Muy bien, ¿eh? Bueno, en realidad sí, se puede bajar Pinbull, pero ya te queda la media de 17.000. Te escucho, Edgar, querido amigo. Opa, opa. ¿Tenemos nombres, Edgar? ¿O no, no se puede filtrar esa info? Ah, de Crazy Cars, algo así. Ah, no. Ah, están todos con la calculadora en la mano mal. Yo pensé que el tema este del ranking de clubes era algo trivial, sin importancia. Pero veo que no, ¿eh? Está mucha gente full full. Tremendo, tremendo.
Opa, opa. Duras acusaciones de Carlos. Durísimas, te diré. Durísimas. No sé, todavía no llegó la respuesta del bar. Está Francisco con ese tema. Bueno, de última, si se pone complicado, empezaré a jugar con la Junior, pa. Tampoco es la muerte de nadie. Ya la temporada que viene haremos las cosas de otra manera. Empezando por gastar bien los puntos ese. Me muero. Dios mío. Sólido, Core. Lo puedo recomendar, Sólido. Nivel 5 para arriba. Una delicia. El único problema es que siempre me salió Varey más que nada. Pero el Silverstone anduvo bien. La máquina a sacar caja, guacho. Subir bandera, dale. Mandale, pu. Claro que no. Bien pinball. Por fin uno a mi favor. ¿Por qué se pusieron? Me muero. Es verdad, es verdad. Es más, sinceramente creo que tendría que estar con puntos negativos, Fran. Es más, no te alcancé a completar. El Norris que compré no era el épico, era el raro. Compré a Norris. No, no alcanzaba para más, Pimbu, tenía muy pocos puntos se sepa. La temporada pasada jugué 2 meses nada más. Estoy en la B. Opa. Mirá la cajita verde lo que trae a veces, Pero ¿por qué Pinball? No me daba para otra cosa. Estaba pisteando en Serie 7 y era lo más pro que tenía al alcance de la mano. Incorporé a Norris raro a mi escudería y llegué hasta la Serie 9. Ya después de, bueno, la Serie 9 era otra cosa. Porque encima no, lo tenían nivel 1. Ya cuando llegó a Serie 9 no servía para nada. Pero bueno, por lo menos puedo decir que gasté los puntos CC inteligentemente. O es lo que quiero creer. Me muero. Espera, a ver. Pero el primero que me salió fue Verstappen. No me acuerdo, tendría que recauchutar la información. Creo que fue. Bueno, en realidad el primero fue Russell, que me lo gané las cartas en un evento. Pero después no sé si fue Hamilton o Verstappen. Tendría que ver, Sí, no me acuerdo. Creo que tengo un short subido de ese. A las puteadas andaba el vago. Hi Davor, welcome.
Ahora después creo que lo voy a ver. Esperá, a ver. A ver si lo encuentro acá. Tendría que estar. Ah, no, no sé dónde lo guardé. Ahora después lo veo. Ah. ¿Eh? No. No, Jaime, si yo hice P12, que me dieron cartas mierda. Después terminé 69, que me dieron toda la de Russell. Después hice P3, que me dieron la de Leclerc. Y después, bueno, hice P7, que me dieron pura basura. Ah, Nele, bueno, eso es otra cosa, pa. Ahí me quebré, emocionalmente me quebré. Fue uno de mis momentos más emotivos en F1 Clash, pa. También, me acuerdo. Me acuerdo también cuando me vaticinaste que iba a salir Piastri y salió en Serie 10, en una sprint, una cosa de locos. No, no me olvido más de eso. Legio YouTube, hello my friend. Sí, pasa que vos ese día me dejaste tirado en el paddock, Edgar. No, no, no estabas, pa. Fue el día del sábado ese que anduviste mucho tiempo en el baño, que el domingo no apareciste y me dejaste a la deriva. Fue ese día, pa. Cepito se quebró. Emocionalmente se quebró, pa. Después si tenés tiempo de verlo en algún momento. Muchas pinball. Quedé más seco que mi bolsillo ese día. Muchas lágrimas. Sí, me lo comentaste. Bueno, cosas que pasan, mi amigo. Cosas que a vos te pasan. ¿Dónde andará el amigo Aldaxa? Raro que no estés picanteando el chat. Mm, sí, tal cual, Max. Tal cual, pa. Quebradísimo, te diré. Quebradísimo. Una locura. Che, ¿por qué no me avisaron que no se escuchaba la música? Ca. Pónganse las pilas. Es verdad. Dios mío, ese no perdona una. Bueno, tirame la data, Edgar, ahora. La verdad te pido mil dis. No, no leí ese comment. ¿Me chequeas el audio a ver si está bien? Hay que darle un poquito más de música, menos micro. Espero que sepas disculparme. Cuando me equivoco lo reconozco, Edgar. No tengo ningún problema. ¡Opa! ¿Cómo Juan Luis el de las trampas? Carlos, ¿estás tirando munición gruesa para todos lados? ¡Terrible! Hay que vacunar a Carlos, pa. Está con una dosis de sinceridad tremenda. Bueno, Edgar, ¿me confirmás el audio, porfas? ¿Cómo estamos con la music? Ahí. Es más, tengo miedo que en cualquier momento el amigo Davor me robe el playlist para su canal de YouTube. Tengo esa sensación. Esperemos que no. Porque es lo único que le falta.
Ok, ahí le damos power. Ahí le dimos una dosis. Sabrás decirme si está bien o no. ¡Ah, su madre! Es verdad. Es verdad. ¿Posta? Sí, se escucha. Tranca palanca. Ah, mira. Filosísimo, Filoso, no pierde detalle. No pierde detalle. O sea que Carlitos no estuvo en el directo ayer de Cepito, pero sí estuvo en el directo de Davor. Feo eso, Feo. Me muero. Bueno, Vito, mándate al Discord. La verdad. Ah, es verdad. Bueno, pero ahí quedó el antecedente. ¡Opa! ¿Estás comenzando a hacer streaming, Edgar? Mirá vos, Mirá al Edgar. Tremendo. Bueno, cuando el Come Trabuco 2000 quiera entrar. Bueno, ahí. Cuando quiera entrar el amigo Evo, que obviamente siempre hace lo que quiere, no le importa nada. No sé cómo me... Uy, se escucha mal. Pero... Bueno, vamos ahí. Sí, sí. De 10. Es verdad.
Ok. Ok. Eh, sí, cuestión de tiempo. Lamentablemente no se ajustaron las agujas y ya se hizo tarde. De... Ok. Opa. Ah. Bien. Ah, mira. Ujú. Bien. Bien, bien. Interesante.
por 2, aunque atrás todavía hay uno, todavía tengo un poquito de ventaja. Y ahí la cosa va tranquila. No hay necesidad de usar algún tipo de imposteo, algún reportito, nada, así nada más. A lo macho, como se dice previamente. Con lo que hay se juega. También si tuviera cientos o miles, así como tiene el Gardo, como tiene Harry, tal, también uso sin problema, ¿no? Evidentemente. El Dax, el Kimball, todos esos logos, no tendría ningún problema en gastar. Como estamos en modo ahorro, hay que solventarlo como se esté dando. No sé si por ahí sé cómo estás hablando, pero no te escucho nada. O sea, sin voz, sin voz. Te digo por si acaso nada más. Y bueno, y estuvo. Setup 1 funcionó bien, más o menos. Una pista de unidad de potencia funcionó regular. No gran cosa. El setup, como les comentaba, es este. Como que estoy usando de la izquierda. Simplemente como variante, no nada más. Luego voy a probar algún otro diferente. Pues ahí estamos. Repito, Cepo, no te escucho. No te escucho nada. No, 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 porque no no estaba estaba hablando. hablando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, un poquito bajito, pero te escucho. Bueno, A ver, un momento, voy a volver. Ah, no, a lo mejor no, así nada más. ¿Para qué voy a tocar cosas? Así nada más. El setup fue ese. Probé el primerito. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. Voy a dejar el Boombox, Davis y el Valkyria. Y también el Flex. Y voy a poner aquí el Quantum. ok. Y aquí voy a poner el Mash 3. Y así. Es diferente. Es diferente. Bien. Potencia un poquito más la velocidad y un poquito más también la curva. Y a ver cómo va ahora en la siguiente carrera. Simplemente por probar algunas cosas diferentes y quizá de repente por ahí alguien le sirve, ¿no? Aunque ahorita todos deben estar ya con un setup predefinido, pero por ahí se lanza la idea, ¿no? De poder ir buscando algo distinto, Sí. nada más. Así está la cosa. Mira, hubo rivales con mucha más media TS que yo, pero hay que afrontarlo. La primera fue igual, 100 puntos, casi 100 puntos más, pero se pudo ganar, evidentemente, un bot, ¿no? Claramente. Un piloto real de repente no sucedía lo mismo. Aquí en Austin, o en Austin, como lo conozcan algunos, vamos a probar igual el undercut fuerte. Si hay separación de pilotos muy distantes, lo aplico con ambos a la vez. Si en un caso no es eso y están muy juntos, uno antes y el otro después. ¿Ahí me Es escuchás? bastante productivo, ¿no? Productivo. ¿Ahí me ¿Me escuchás, escuchás, Evo? Evo? Ahí está la cosa. Evito. Y cuéntame, Cepito, ¿cómo está de arranque tu directo? ¿Has pisteado o no? ¿Me ¿Me escuchás? escuchás? Mm, Espera. espera. No, perdí el audio nuevamente, Cepo. No se te escucha. ¿Y ahora? No te oigo nada. No sé si en el directo te escuchen, pero yo no te escucho. ¿Y ahí cómo estamos? Ahí estamos, joyita. Sí, sí, estuve pisteando un poquito, probando ahí con Norris, viendo Ocon también lo tienes tú al 5, ¿o al no? 5 y me gustó cómo me anduvo. Creo que tengo buenas expectativas con Leclerc, ¿eh? Cuando se junte esa dupla, Claro, mamadera. es que en el evento hay algunas pistas de inicio y tu Leclerc al 7 puede venirte excelente, ¿ah? Si no me equivoco, creo que son Creo 5. que es a Singapur, si no estoy equivocado. Uf, Singapur sí, Leclerc es el rey en Singapur, Sí, sale excelente, ¿ah? Qué bien, tal cual. te va a servir, vas a darle mucha utilidad Creo que sí, a, esa, creo que a sí. ese Leclerc, el 7, sí que sí.
Mira, que hay una buena separación. Voy a optar por hacer el undercut fuerte con ambos de una ¿Cuál vez. es? Ya, porque hay una separación más o menos considerable. Quizás perder un poquito de unos segunditos de repente, pero, o un segundo de repente, pero está bien, es válido. A ver, 1, 2, no, nada. A la Mercedes. Ah, Y de mira. aquí ya no paramos más. Así que intentar acercarse lo máximo posible. Voy a dejar que Gasly vaya solito porque está sin tráfico, está solito, tranquilito. Voy a poder gestionar bien con él la unidad de potencia. Así que excelente. Y como es un bot, no estamos peleando por los puntos, en este caso para un sprint, Ujú. entonces hay que irlo manejando con calma. Tal cual. ¿No? Sí, Ocon ya sí. remontó ahí una posición. Es un bot porque está usando a Alonso, que no es un piloto para gestión neumática. Entonces ahí se da cuenta, bueno, que no es, ¿no? Pero igual ahí se defiende, que es una de sus virtudes fuertes, la defensa, a pesar que la pista no pide defensa, ahí está el Ujú. muchacho. Y luego, si es que por ahí saliese nuevamente Austin, voy a tener que probar una configuración de auto con Aeroblade para, para poder notar esa parte que es bien fuerte, ¿no? En pistas que requieren esto, que son así muy angostos, el undercut es fuertísimo. Y estamos un poquito y un poquito. Y ahí va la cosa. Ahí va la cosa, avanzando sin problema. Y sí, Ocon está rindiendo decentemente. Por ahí el Pumita va a sacarle mucho jugo a este Ocon a nivel 7, Ujú. pero hay que ver su grupo también para el evento, cómo pinta toda la cosa. Estamos noveno, onceavo, décimo, y ya estuvo. Adelante ya han parado, creo, pero por aquí va a estar la media y ya no vamos a parar la carrera, ¿no? Es tener desventaja en el TS, se puede avanzar sin problemas. Ahí vamos. Y listo. Tranquilito, ahorrando potitos para que puedan servir para otros eventos, Eh, sí, sí. definitivamente. Última vuelta ya, sí puede rendir o con el 5 con el 10% si da toda la vuelta. Llega por ahí raspando la olla, como se dice, pero llega sin ningún problema. Y ya Eso es lo estuvo. importante, llegar. Y, y ya estuvo. Un setup diferente que también funcionó, ¿no? Contra un bot, repito, pero pues oye, quien lo quiera tomar y probar, adelante. Eso Bien. también experimentando ahí con algunas cositas diferentes para ver qué resulta. Ujú. Para ver Interesante. qué resulta. Y ya estuvo. Y ya está. Quedamos lo último que hay. No hay ninguna ganancia en posición. Bueno, sí, unita. Y listo. Nuevamente, con un refuercito, esto de aquí pintaba muy, muy bien, ¿no? Si se repite de repente cuando hay una pista nuevamente de Austin, ya saben qué hacer. El undercut es sumamente fuerte. Muy Sumamente bien. fuerte. Sí, sí. El amigo tenía, pues, casi 80, 30 puntos más en TS. Igual también con el 5, Alonso el 5, aquí no sirve. Y tenía unidad de potencia, no cargado en eso. Yo estoy con velocidad y curvas. Bien. En el siguiente setup voy a hacer también un pequeño cambio. Solamente es una pieza la que voy a cambiar. En el siguiente setup, perdón, casi me equivoco. Y es aquí, solamente una pieza. Todo sigue igual arriba. Flex también continúa. Mesh continúa. Y en vez de Quantum, ponemos el Nexus. Que ahí está. Me aumenta un poco la unidad de potencia. También un poquito la curva. Y me baja un tantito la velocidad. También para probar simplemente. Nada más. Pilotos igual se mantienen. Y los siguientes dos, después de estos, sí son con Aeroblade. Para ver un poco la diferencia. Que Aeroblade te quita mucha velocidad, eso es lo malo. Pero por probar, mira, otra media superior. Entonces están todos así, con una media muy, muy arriba. Ujú. Pero se les puede ir ganando tranquilamente. Claro que sí. Así de sencillito. Estamos un poquito más cargados en unidad de potencia que la primera carrera.
Ah, Así que mira. teóricamente debería, comillas, ir mejor que el anterior. No, aunque como digo, por TS Mm. me saca ventaja. Si es piloto real, no creo poderle Ah, ganar, pero como buen comparativa, punto. ahí sirve la cosa, más o menos, Sí, sí. más o Muy buen menos. punto ese, ¿eh? Parece bot, nuevamente por los 20 segundos en los que le da listo, y no es bot, porque ya está con la carrera dinámica. Con Norris va a ir a una sola parada, con blandos, y A con ver. Ocon también. Así que esta partida está color de hormiga. Vamos a ver cuándo se puede remontar, más aún que salen horrible, ha salido Sí. horrible, y ya se dispararon su Ocon y su Norris. Con carga aerodinámica, vamos a ver qué tanto se puede pelear contra alguien que tiene casi, ¿qué será? 60 puntos más de TS y Creo con que sí, refuerzo ¿eh? encima. Sí, sí, Que es sí, sí. real, ¿no? Que es real. Vamos a ver qué tanto se avanza, qué tan cercano uno puede estar, definitivamente. Vamos a ver, vamos a ver. Más aún que si él lleva Aeroblade, pues no hay forma de poderlo alcanzar. Aquí, como digo, no es el lugar para usarlo, pero lo uso por el tema del tráfico, nada más por eso. Él está conservando porque pues igual de repente llega justo, está juntando unidad de potencia lo máximo Ujú. posible. Si llego a ganarle sería una cosa absurda, cosa que no creo que suceda, porque hay mucha diferencia. Vamos a ver qué se puede hacer con este muchachito. Vamos a ver. Cargamos con medios, sale muy mal. También aceleración está un poquito compleja. Vamos remándola y a saber si no se puede llegar. Vamos a ver, vamos a ver. Él está de punta, no está gastando nada de potencia, porque como digo, quizá, no estoy seguro, de repente llega justo completándose, o en la última vuelta que va a usar toda la carga y se va a despegar, ¿no? Definitivamente. Eso es lo que Buen creo que va a ser. punto. Octavo, noveno, están muy juntos, eso es lo malo. Se va yo con un poquito, a ver qué se puede hacer. No, parece que está llegando justo, por eso no está gastando la unidad de potencia. Yo voy a juntar un poco con Gasly y ver hasta dónde puede avanzar Ocon para que no haya no se junten ahí. Mira, ha puesto medio porque se ve que no llegaba. Entonces lo que ha hecho es juntar la unidad de potencia con el blando y ahora con el medio va a gastarla toda en una sola vuelta y se va a ir. No, definitivamente. Está bien, está bien, está bien. Válido es, válido es. Como dicen, los refuerzos están para usarse, Tal así cual. que not problem ahí, Cepito, not problem. Cepo, ¿cómo te ves para el evento el fin de semana? Mm, bien, bien. No me quiero generar muchas expectativas. Uy, no me quiero generar muchas expectativas, pero me veo con chances, Evo. Me veo. Habría que ver el grupo, todo eso, pero tengo buenas vibras. Y mira, y también Cepito lo que por ahí deberías hacer también es apuntarte o dejar listo también tu setup, porque a veces es que lo haces tú en la marcha, como que pones al momento, y de repente por ahí prepararlo un poquito antes, tal vez, no estoy hablando de repente por decir, tal vez te sirva un poquito más, ¿no? De repente. Y, y pasa que a veces, Evito querido, uno tiene una forma de jugar, de armarse, que Claro, es complicado cambiar entendido. ciertas costumbres, ¿viste? Sí, Y yo tengo totalmente, esa mala totalmente. costumbre, hacerlo todo ahí en el momento. Totalmente, totalmente. Pero bueno, y Evito cómo se ve para tirar magia. Y pues, según lo que dicen ahí los senseis, tanto Carlitos como Edgardo, si me sigue poniendo en el mismo grupo, la cosa está complicada, ¿no? Porque últimamente, las Ujú. últimas semanas estoy en grupos muy jodidos, como pudieron ver por ahí algunos.
grupos muy, muy pesados, con gente ya muy avanzada que por nivel no le puedo competir en cuanto a partes de auto, nivel de pilotos, etc. No puedo hacerle mucho, no puedo hacer mucho frente, pero con lo que tuve ahí, pues algo se rescató, se hizo, decente creo yo, en cuanto al papel, pero no sé cómo empareje en este grupo ahora, en el evento. Trataré por ahí de rascar todo lo que se pueda por llegar a último, etc. O Ujú. pasar lo más pegado al límite que pueda, pero no creo que ni eso sirve, definitivamente, porque tengo ya que hacer ese cambio, ¿no? El Claro, tema de bajar el tema del algoritmo, la dificultad, etc. Tengo que hacer esas modificaciones, toca sí o sí, la invernación, sin dudas. sí o sí. Sí, sí. Y mira, aquí voy a probar algo distinto también. Voy a poner en vez del boombox, voy a poner el flow Opa. y la beat se va a quedar. Voy a probar ahora con Valkyrie, con el Aeroblade, perdón, a ver qué tanto cambia, que baja mucho, pero voy a probarlo. En vez del Nexus voy a poner Giro y el Match 3 queda. Y sería esto de acá, diferente. También setup distinto, pero con Aeroblade, Claro. que Sí, para sí. pistas, por ejemplo, de Bahrein o de Spa, pinta bastante fuerte, ¿no? Por el tema del sobrepaso, Sí, cosa sí. que la Valkyria no te da. Ahora, si me sale Silverstone, pues también para probarlo como rinde ahí, aunque no creo que muy bien, porque la velocidad media te la baja mucho. Ujú. Por ahí está, repito. Ojalá el evento pinte bien para el equipo en general, porque Sí. no sé si hasta ver el tema del último pues, ranking que compartió Edgardo. Opa. Estamos mejor, creo que es la mejor posición en la que hemos estado de momento. Y la idea es mantenerlos. Y también la liga interna, la liga que mantenemos ahí en el equipo, estamos segundos, ¿no? Una cosa Es ahí verdad. contra los que están, contra esos cucos con los que están ahí, interesante es, Es verdad. Sí, sí, definitivamente. sí, sí. Impresionante el trabajo, el progreso, el avance. Y bueno, todavía no llegamos al techo. Eso es lo importante. Así que bueno, hay que seguir Claro, pero se trabajando va de a esta llegar. manera. De que se llega, se llega. Eso es algo que lo tengo muy bien definido. De todas maneras se va a llegar, sí o sí. Sí, sí, tarde o temprano se va a conseguir. Todo Sí, es si seguimos base ese a ritmo se hace. trabajo y pasos firmes. Sí, hay que ser solamente constantes, Ujú. ir fortaleciendo por ahí algunas debilidades que podemos tener como todo equipo. Y una vez que se arreglen esas cosas, pues todo va a ir mejor todavía, claramente. Claramente que sí. Y aquí, en esta pista, el Aeroblade tendría que funcionarnos un poquito mejor porque hemos cambiado nuevamente el setup, como ahí pudieron ver. Eso contra vez voy a pasarme. Y aquí nuevamente no es la parte ideal, pero lo voy a usar por el tema de tráfico, para un poquito liberarme de esa parte, simplemente. Nada más. Ya estuvo aquí, un poquito gestionamos, aunque me pase no me importa, aunque me pase no me importa, gestión y ver nada más cómo se comporta este setup a final de carrera. Sí, funciona bien y recarga rápido el Aeroblade, ¿no? Básicamente. Así que ahí andamos, probando, 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 a ver qué es lo que mejor se acomoda para cada uno. Simplemente eso, Zapito. Así de fácil. Pero no viene mal, Así de no fácil viene y mal la sencillo. cosa. Creo que estás sacando conclusiones Y es que, positivas, en algunos casos, ¿o sí, no? sí, 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 sí. También ojalá Zapito se pueda avanzar este fin de semana en el evento para poder ahí compartir lo que se pueda lograr ver, ¿no? Aunque ya se ha visto que cuando algunos comparten le hacen el típico sniping para poder emparejarse contra él y perjudicar, o sea que está un poquito feo, Mm, pero pasa, sí, pasa. pasa, pasa. A ver, a ver. Y ahí estamos. Esto aquí un poco más tranquilo, creo que debido también a que el TS, el rival, es parecido al nuestro, también el tema de Claro. la IA ahí se modera un poquito y es Ujú. más accesible.
de momento. Y obviamente el Aeroblade está que ayuda mucho en el tema de sobrepaso, en tema de rectas y todo lo demás. Está haciendo un plus, es un agregado, definitivamente. Así que sí. Aquí lo voy a guardar nada más para la parte recta. El bot lo está usando aquí, lo cual ya me parece algo lógico, porque siempre lo lleva de esa manera. Y nada más gestionar para de ahí empujar fuerte. Gestionar para empujar fuerte al final y sacarle todo el provecho al setup. Solamente con el DRS yo creo que me puedo apoyar bien para estar un poquito ahí en ventaja. Y listo, ¿no? Han parado los neumáticos duros, son varios. Estamos cerca nuevamente. Va a empezar a gastar de repente la unidad de potencia. Yo voy a gestionar simplemente todo lo que se pueda. Es un bot, como está clarísimo, pero como tema narrativo simplemente lo voy comentando, nada más. Aquí me va a Perfecto. pasar de repente, no hay problema. Voy a hacer cambio con el DRS. Nuevamente, no se perdió nada. Si hubiera sido el Valkyria, por ejemplo, ya se hubiera ido muy lejos. Así que, bien. Para la última vuelta estamos cargados en unidad de potencia y ella no. Es más, voy a apretar una vez para que no se me despeguen mucho. Voy a usar el DRS aquí seguramente. Cuidado, que no. Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Aquí el DRS y listo. Y ya estamos. Sí, ya estuvo. Bien. Bot nuevamente y se notó. Sí. Se notó. Otro más que pinchó para variar Ferrari. Ya uno está acostumbrado a sus tonterías en la vida real inclusive. Pero ahí está. Setup diferente. Repito, para probar nada más, a ver a quienes quieran usarlo adelante, probar. De repente sabe que esa es una porquería, no me sirve, ok, prueba con otro, no pasa nada. Claro. Aquí no hay nada establecido, ¿no? Simplemente es un poquito de información. De paso dejan apuntarse por cuántas he ganado, porque ya encontré nuevamente la contabilidad del tecladito de cajas, que se me vaya a perder, ya está. Y el último, ya para no aburrir mucho, el No, último tranquilo. que voy a usar es es Flow David Aeroblade, y aquí voy a poner el Behemoth o el Behemoth, como lo conozcan. Ujú. En vez del Giro voy a usar el Quantum. Y aquí una parte que estaba un poquito relegada, pero oye, para probarlo nada más, el famoso Dasei o Da Sable de Ujú. animar también. A La ver. velocidad es una cosa llamativa, ¿no? Pues la potencia mucho, unidad de potencia decente, y por ahí perecemos un poco en Austin, pero con el undercut más el Aeroblade y la velocidad punta, que es muy alta, se puede remontar. Así que es la última prueba, A ver qué un setup sale. distinto, y ver la ultimita ya, para no estar saturando a la gente por ahí en el directo. Y nada más. Pero como te decía, Cepito, ojalá se pueda, ojalá podamos pasar, ya sea ahí un directo ameno, ¿no? En el momento ¿Mm? del tema del evento. Ojalá que sí. Esperemos. Estuvo bien la última vez que pudiste conseguir un buen puesto en campeón. También ahí los muchachos que me apoyaron en la parte anímica al momento del evento la semana pasada, que no tenía mucha fe, pero pude avanzar. Y Sí. vamos a ver. Y también por ahí me interesa ver cómo le va a Gran Pumita. Mira, sí Es, debe estar matriculado. esa va a ser Justamente la. estaba potenciando mi velocidad. Entonces, voy a ver. Voy a usar medio, pero no voy a empezar, o no voy a empezar gastando mucho lo que es la unidad de potencia, porque no llega a dar las 4 vueltas completas, usando toda la unidad de potencia, porque se desgasta bastante el neumático.
Mira. Así que seleccionarle para probar. Vamos a ver cómo funciona. Después la siguiente vuelta ya de repente pruebo con el neumático duro. Para ver también cómo funciona. Aquí por fuera van bien los dos. Me parece interesante. Y mira, safety car. ¿Quién se mató? Hulkenberg. Eh, Dios. el Hulk. ¿Qué hacer aquí, por ejemplo? Aquí no conviene parar. No. No conviene parar para dar dos vueltas con un gasto de un 20% nada más, porque es o sea, una vuelta completa en safety car te gasta entre 11 y 13% de neumático más o menos. Entonces conviene aguantarlo lo máximo posible y por ahí con mucha fe hacer un stint de 5 y la última poner blandos, ¿no? Claramente, Ujú. claramente, porque no me conviene mucho caer en tráfico ahorita. Estoy un poquito atrás relegado, no conviene mucho. Así que ahí estamos. Sigo esperando. Mira, aquí sí funciona bien en safety car, por ejemplo, pero en pistas como en Singapur, en pistas como en China, no me acuerdo qué otra más, el safety car se va, no Claro. espera, ¿no? Que haya aglomeración nuevamente, se va y eso es lo que también están reclamando. Ojalá que puedan un poquito mejorar esa parte, ¿no? Para que no sea muy Y no complejo, estaría porque a mal. veces tú lo planificas con esa idea de, ¿sabes qué? Mira, voy a entrar a cambiar neumáticos y como sé que el safety va a juntar con todos, sacó ventaja. Pero a veces no pasa así, ni te esperas y se va. Y no compensa mucho que digamos. Así que vamos a ver, ya está por llegar a la parte de boxes. A ver, el reinicio. Teóricamente podría quizá llegar a 5, aunque no estoy muy seguro, pero lo voy a intentar. Solo por sacarme las dudas y probar algo de repente que pueda pasar en carrera. Aunque no recuerdo si está Silverstone en este evento, ni siquiera me he fijado. Si No, está Silverstone no. no, no está, ¿no? No, no, no. ¿No hay pista de velocidad? ¿O sí? Te digo, espera que haga un chequeo. Hago un chequeo. Mm, de repente Melbourne, ¿no? Que es velocidad, pero entre comillas. Melbourne. Tenés No sabemos muy Imola, bien. Singapur, Imola, Miami. Abu Dhabi no recuerdo qué era. Miami. Mm, ok, ok. Bastante Ahora chequeo interesante otra vez. planificarlo. A ver cómo resulta. Sí, creo que la Bueno, aquí única todos están de empujando. Sí, velocidad aquí es, todos están entre comillas, empujando. Melbourne. Están empujando fuerte. Mm. Silverstone, que al principio fue una pista bastante odiada por la mayoría, pero ahora creo que no, a muchos ya le están llevando la mano a la pista, más o Sí, menos. le están tomando mucho cariño. Sí, no está siendo tan compleja ya. Aquí, a ver, voy a intentar algo, solo por probar, cosa que no creo que llegue, pero por probar, voy a Sí, dejarlos así y voy a hacer un poquito alargarlo. A ver cuándo se mueve el neumático. También a ver. como un tipo de prueba para el evento y ver más o menos si algo pasa, algo similar, qué tipo de opción es la mejor. Teóricamente debería haber parado, pero voy a ver hasta dónde llega este, el neumático así de esta manera, sin usar unidad de potencia, sin nada, a cuándo se queda de la recta de entrada de boxes. Solo por probar, repito, no es la mejor decisión, pero quiero sacarme el espinito. Y cuánto Bien, pierdo también, ¿no? claro. Dos, tres, cuatro, como unos 5 o 6 segundos más o menos ha ido sin neumático. Y ya, con un refuerzo otra vez lo hace bien. Aquí también tumulto, ¿no? El momento de entrar a boxes, que también se debe funcionar mejor. Pero estos días previos solamente lo hago como una pruebita, a ver qué tal resulta Bien. esto. Ahora vamos con blandos, que tampoco a usarlos tan fuerte. Voy a guardarme para la última vuelta y ahí de repente empujar un poco más fuerte, nada más. Ahí está con Ocon también, con neumático duro. Vamos a ir poquito a poquito acercándonos a él.
acá también. Esta es la última vuelta. No, perdón, es la penúltima vuelta. Están bien adelante los líderes. Ahí podemos avanzar un poquito. Con Acero Blade podemos presionar un poquito antes porque da mucha fuerza, mucha aceleración, todo lo demás. En la velocidad punta. Aquí ya estamos próximos, estamos bien cercanos. Loconcito, que igual va bien, va rindiendo bien Ocon, ese 10% le ha dado un empuje bastante considerable, llamativo, pero es así. Y esta es la última vuelta, ahí Ocon también avanzando, que podemos gastar. Pista, aquí no voy a gastar unidad de potencia, voy a usarlo, perdón, el DRS, voy a usarlo en otra zona, la zona final. Aquí solamente empujar, ver hasta la parte anterior a la entrada de boxes y ahí usarlo. Aquí, por ejemplo, y ya estuvo. Sí, ya estuvo. Un botcito. Pero a ver, me rindió mejor hacerlo así que haber parado antes, porque si paraba con el medio hubiera estado un poquito ahí complejo con el De tema del verdad. tráfico. Así que me sirvió eso de enseñanza para si por ahí ocurre ese tipo de situación, saber qué hacer, qué conviene en un safety car. Así que ahí estuvo Cepo. Jugate una Bajó más, mucho Evo, la porfa. media al haber usado esas partes de auto que te había comentado, que a ver, la voy a ver rápidamente. Ujú, No usar esas piezas, por ejemplo, la Sabre, el 6 de serie 8, ujú. que hace aquí, pero como estaba con el 10%, dije voy a encontrar la vuelta para darle un cierto uso, y ahí estuvo, ¿no? Cargadito en velocidad y unidad de potencia media-baja, pero se puede manejar. Y en curva simplemente es la parte por ahí más tediosa. Y tener en consideración también que esa parte serie 8 te aumenta bastante lo que es el tiempo de parada en boxes, Claro. ¿no? Sí, Nada sí. más. Pero ahí estuvo, Cepito, ahí estuvo la cosa con ese setup. A ver, jugate esta carrerita con este setup. A ver, me gustó. A ver, si nos toca otra Con pista, a ver este de cómo aquí, rinde. ya, ok. Quiero Una una más y nos pista que no jodemos me más. favorezca. Por ejemplo, me gustaría Austin para ver qué es lo peor, ¿no? ¿Qué es lo peor? Como te digo, solamente le busqué la vuelta para poder usar esa parte del auto. Igualmente que no es necesario usarlo porque los setups anteriores van un poquito mejor inclusive. Pero para gente que no tenga de repente ponte el Flex XL, ¿no? Por ejemplo, puede optar por eso. Mira, una media más alta, la ida va a ser un poquito más compleja también. Pero ojalá sea Austin, por favor, otra vez Silverstone. Bueno, Ah, igualmente, vamos a ver cómo funciona ahora, porque mi idea era al principio probarlo con medio y luego con duro, claro. para ver cómo cambia un poquito el tema ahí el rendimiento, ¿no? En carrera, nada más. Pero son cosas que por ahí me sugiere que haga la gran Gemini. Me dice, oye, Ujú. pruébate esto. Vamos, pues, ¿no? A probar. Vamos a probar. Así que ahí está la cosa. Recordando que si por ahí a este setup le pones, en vez de Aeroblade, le pones el Valkyria, te sube todavía un montón más lo que es velocidad. Llegas como a 250 de media de velocidad, Uf, ¿no? Entonces pasas bien sencillo. Pero evidentemente pereces o en pistas de por fuera, en pistas de curva, ¿no? Que justamente quiero que me haga curva, pero no toca. Para que por ahí puedan ver cómo funciona un setup muy cargado en velocidad con baja curva en esa pista. Que de momento no me ajá. ha tocado todavía. Quiero que toque, pero no toca. Para simplemente experimentar ahí qué tan malo puede ser. Pero ya está. Eso es lo bueno de la rotación a veces que te permite configurar setups diferentes que se acoplan también a diferentes estilos de manejo, ¿no? Como tal. Hay gente que es muy Ujú. agresiva al momento de jugar, hay quienes no tanto, y prueban simplemente qué es lo que mejor, caramba, qué es lo que mejor les resulta. Nada más.
Ahí estamos. Yo no voy a gastar mucha más unidad de potencia, como dije, para que me pueda rendir el neumático y llegar. Y después de esta vuelta, bueno, para entrar a boxes voy a probar con el neumático duro. Para también el tema de feeling, ver cómo está. El auto sí está muy, si no está siendo muy pesado, no es como con medios, que va mucho más lento, etc. Cositas para probar antes del evento, nada más. ¿Quién va a pasar? Va a usar el DRS, yo no lo voy a usar, voy a usarlo luego. Voy a usarlo luego, ya no ahí. Ocon igual rindiendo a su manera. Aquí la voy a usar. 100%. Caramba, otra vez. Ahora voy a poner el cambio duro. Para ver qué tanta diferencia hay. El Interesante. pincho viejonzo. Ujú. Ojalá Adrian Newey haga algo una vez con el auto. Para el siguiente año. Y ahí estamos. Tranquilito. Avanzando. Una Z de prueba. Nada más. Y ver qué sucede. Para que no me pase Hulky. Y también hemos guardado mucha unidad de potencia, sobre todo para ahora el cambio con neumático duro, ver qué tanto llega. Y ve, mira, ahí por ejemplo mi Gasly llega pues no en las lonas como tal Sí, directamente, y ahora con el duro ya se puede presionar un poquito más, igual sin gastar mucha unidad de potencia para poder usarlo al final de carrera. No que es ahorita cuando los autos que están con duro van a parar la siguiente vuelta recién, en la quinta, y podemos sacar provecho. claro. Y ahí estuvo. Como dije, no esperen 1-2, no esperen un récord vuelta tras vuelta, porque aquí no funciona de esa forma. Más aún cuando es un estilo de juego libre, ¿no? Sin uso de algún potito, algún recordcito por ahí. Está muy bien que lo usen, pero esta es la muestra más clara de cómo puede funcionar en el estado más pobre total, ¿no? Si que no hay nada, Claro. nada, nada en la reserva, esto es lo que es, simplemente. Ahí vamos. Va bien, de momento bien. Bien por estar ganando, evidentemente no por puestos, no crean que un puesto 19 a mí me alegra, en lo Claro, sí, sí, sí. absoluto, todo lo contrario. Si por mí fueran 1-2 en todas las carreras, contentísimo, evidentemente. Pero, sobre todo en eventos, imagínense, este puesto no sirve para nada. Pero ahí estamos guardando los potitos para el día necesario. Ahí estamos, Ocon sacando cara a Ocon. A mí me da una impresión, a veces cuando le ponen ese más 10%, en realidad no es más 10%, es más, porque es muy raro que rinda tan bien, o marque mucho la diferencia con otro piloto que tiene más media que él, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, Me sí. llama la atención. Hay por ahí algo que nos oculta el tío Hatch, definitivamente. Sin lugar a dudas. Definitivamente. Y en la última vuelta voy a empujar todo lo que pueda con la unidad de potencia, que la tengo casi al 100, y ya no voy a dejar de empujar. A ver Gasly cómo se comporta con duros y qué tanto avanza con duros. Quiero ver específicamente a él, porque Ocon sé que pues por ahí tiene un poquito mejor de rendimiento en el lanzamiento. En interior bien, pese a tener la curva muy baja, en mi configuración buen interior. Aquí Hulky se quedó en las lonas. Y ya estuvo, nuevamente Oconcito sacando cara ahí una media más alta, pero igual se gana. Así que un manejo nivel pobreza extrema, sin usar nada, nada, se puede ganar, muchachos. Ya ven que sí. No hay que tener miedito en los emparejamientos. Manejarlo nada más decentemente. Evidentemente, si hay un poquito de nivel en cartas, pues ayuda, ¿no? Claro. Claramente. Sí, Pero sí. ahí está. Un extra. Bueno, también que sus pilotos, ¿no? Norris 3, Hamilton 3 no están bien. Y su aumento en TS debe ser por las partes del auto, quizá, o por el nivel propiamente de cartas, porque Gasly nivel 11, o con nivel, creo que 10, 11, perdón, Ujú. serie 10, 11, y Hamilton Norris serie 12. Entonces por ahí le aumenta mucho esa parte.
Y claro, él estaba muy cargado, miren, en curvas y en unidad de potencia. Yo soy cargado en velocidad. Y como digo, si acá le ponen el Valkyrie en vez de Aeroblade, le suma como, vamos a hacer la prueba, ¿eh? Solamente para poder ver, es bastante lo que les puede aumentar ahí. Aquí Aeroblade y Valkyria. Su velocidad pasa a 261. Uf, El Silvers no la pierde, pero ni de chiste. Y ¿cómo fue? En Austin, que sí es pista de curva, pero por ahí en esa recta la pueden compensar mucho con justamente el Aeroblade y ujú, también la velocidad de punta que pueden tener. No, pero según la IA, lo que me arrojó para poder darle uso a esa parte de serie 8, da save es precisamente esta configuración, ¿no? Prueba, simplemente prueba y error. Repito, no es lo mejor, no estoy diciendo que tengan que usar el setup, pero ujú. solamente he probado 5 setups diferentes. Ustedes pueden, pues, por ahí elegir el que más les convenga, más les guste o más se adapte con su estilo de juego, ¿no? Claro, Claramente. Si por ahí tienen de repente, en mi caso, un Gasly al 6 y uno con el 6, imagínense, le va a servir muchísimo, ¿no? Y por ahí si no tuvieran partes de auto muy, muy avanzadas, por ejemplo, por probar con esto, también les puede servir, como pueden ver, ¿no? Así que simplemente adaptación y ya estuvo. Lástima que no me salió Austin, pues quería mm, probarlo justamente ahí, porque claro, la curva es muy mala en esta configuración, pero quería ver cómo salía, qué tanto afectaba, ¿no? Simplemente. claro. Pero ahí estuvo Cepito, ahí estuvo. A Muy quien bien, le haya ¿eh? servido, bienvenido. Ahí tienen 5 variantes, de repente ustedes están usando otra, que es la sexta, que podría ser la equilibrada, o sea, la Mm, que usas todo básico, o sea, en punto medio, me refiero a esta, ¿no? Me refiero a esta configuración. A ver, rápidamente lo voy a hacer. Esta de aquí es la que la gente usa mayormente, ¿no? Que claro. es un equilibrio casi exacto entre velocidad, unidad de potencia y curva, ¿no? Por ahí lo manejando, lo usan como autocontrol, generalmente, que le da 5 puntos más en cualquier detalle, Ujú. pero ya depende de cada quien, como digo, depende de cada quien, cómo lo quiere manejar, cómo lo quiere usar. Y ahí estuvo. Este de aquí sería, por ejemplo, un sexto setup, pero que es el más usado. Bueno, con los que yo me he topado es lo que más usan, ¿no? Particularmente. Interesante. Sí, sí. Muy buen punto de vista, Evo querido. A ver, mío. Sí, Claro, básicamente. allá hay como te digo, Cepito, diferentes aristas, cada quien puede tomar el setup que más le convenga. Quizá haya más todavía, de repente me sabes que yo usé esta configuración que tú pusiste, pero le cambié esta parte por esta, queda mejor. Perfecto. No, esa es la idea, que busquen algo que a ustedes les parezca atractivo y siempre ligando la idea de que no hay nada fijo. O sea, cuando te dicen de repente, usa este de aquí, que este de aquí es el mejor setup, a veces no es el mejor para ti, no por jugabilidad. Hay que Claro. probar simplemente, prueba y error, y ahí está Ujú. la cosa. Tremendo. Muy bien, Evo. Ah, mira. Bien, Cepito, pues creo que esa fue mi contribución ahí con el directo. Claro que por ahí tengo un poquito de tiempo, por ahí me salto. Y como dije, ojalá que en el evento pues también haya más gente participante, ¿no? Que se animen a transmitirlo, ojalá que sí. Esperemos. Y no, ahí también aprender de todos, prácticamente. Sí, sí. Coincido contigo, Evo. Así que bueno, veremos cómo vamos encaminados al evento. Que nos vaya bien. Juntar muchas estrellitas. Y bueno, quedar ahí Sí, en el repito, tope de la liga. igualmente si por ahí de repente coincidimos en horario y te veo en directo, ahí te echo una manito en lo que yo pueda, evidentemente, y para poder también hacer que sumes lo máximo posible, que no dudo que lo puedas hacer solo, evidentemente, pero pues por ahí algún consejillo nunca está de más, ¿no? No, todo es Así útil. que te pido de favor que me descompartas, porque esto debe celular únicamente, y ya pues Dale. hasta la próxima
ahí contigo y con los muchachos. Igual también te voy a seguir viendo en directo mientras voy en la chambita. Perfecto, amigo. Muchas gracias, Evo. Tremendo. Digo, Cepito. Abrazo. Listo, estamos por ahí en conversación. Dale. Uf. Tremendo Levitz. Súper didáctico. Ahora sí estamos. ¿Cuántos setup? ¿Cuántas opciones? Yo creo que no. Uno no aprende porque no quiere. Porque tiene todo servidito ahí en la mesa. Para cargar en el celu y mandarle. Opa. Mirá la propuesta de Jaime. Tienen que hacer Maxi en los relatos. Totalmente de acuerdo. Evo en los comentarios. Opa, opa. Y se pone la pista. Bueno, ahí medio que la embarraron. Pero no me gusta ese tridente, ¿eh? No seremos la MCN. Pero no está mal. Seremos el SEM. Cepo, Evo, Max. Me gusta. Me gusta. Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Alguno más que quiera pistear con Cepito? ¿Que quiera tirar magia en la pista? Me avisan, ¿eh? Voy a seguir probando mi Ocon. A ver qué onda. Calentando motores. Es más, se podría ver, Víctor, a ver si se puede vender ese paquete para otro youtuber, a otro mercado. Obviamente tendríamos que entrar en un curso avanzado de inglés. Pero todo lo que deje dinero vale el sacrificio, Víctor. Lo vale. Sí. Opa. Claro, vender el combo. Cepito en la pista. Maxi en los en los relatos. Evo en los comentarios. Y vamos a ver, te agregamos Víctor en el paquete. Víctor como Management, RRPP, encargado de marketing. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Tenemos que hacer un poquito más de focus ahí en eso, ¿eh? Nos pueden dejar unos buenos billetitos. Yo creo que tendrías que como ir tomando, agarrarte como un blog de notas, Víctor, y toda la sarta de boludeces que digo, a veces... No, esperá, Víctor, no. A veces algunas cositas productivas como que salen de esta cabecita. Tomar nota ahí y ver a ver qué podemos rascar para aumentar los ingresos del canal que están así, ojitos cerrados. Encargado de las relaciones. Todo puede ser, Vic, ¿eh? Me gusta tu entusiasmo. Cómo te estás poniendo en la piel del personaje, me gusta. Me gusta, sí. Creo que sos la persona indicada para relacionarte con otra gente y abrir nuevos mercados para el canal. Ya le vendimos a Davor todo lo que es la imagen para una transmisión. Nos faltaría por ahí meterle en el convito ahí los relatos, comentarios. Bueno, obviamente
Voy a esperar primero que se acredite el cheque de dudosa procedencia que recibí. Pero interesante, ¿eh? Interesante. Sí, sí, me gusta. Ahí como que recién está entrando en calor el amigo Ocon. No estamos al nivel de Evo, pero tratamos como de hacer algo que sea lindo de ver. Ponele. Bien Norris, ¿eh? Bien, bien, bien. Como que está entrando en calor el amigo Lando. No creo que nos agarre la lluvia. ¿Qué dice el chat? ¿Se viene la lluvia? Es verdad. Por eso siempre hay que estar con todos los sentidos atentos a una gran idea. ¿El amigo Carlos quiere pistear? ¿Quiere tirar magia? Avísame, avísame. Ok. Si querés ir incorporándote al Discord. Ah, no lo vi. ¿A dónde? Ah. Ah, pero estaba coso. Estaba pisteando Evo. ¿O fue antes? Ok, esta ya finaliza, Carlos. Si querés ir ingresando al Discord, ahí nos vemos. Ya termina y estoy contigo. Me gusta cuando el chat se pone participativo, pa. Me gusta, me gusta. Interesante. Bueno, me alcanzó para el 1-2, pero no está mal un 1-3. De ninguna manera. Bueno, vamos ahí con el amigo Carlos. Vamos acá. Bueno. Bueno. Ahí estamos. ¿Me escuchás, Carlos? A ver ahí. Ahí estamos. Sí. ¿Tú me escuchás, no? Ahora sí. Ahí sí, espérate. Voy a silenciar el... A ver, espérate. ¿Y ahora sí me escucháis, no? Sí, sí, te escucho. ¿Vos? Sí, sí, sí te escucho. Ok. Ya. Mira esa Igual esa escucho medalla de P1.
¿Qué me contás? Mira, me sale un real. Uf. Interesante. Estos brasileños ocupan potenciadores, así que vamos a tener que ocupar uno, si no vamos a perder. Es verdad. ¿Por qué decís Cepo sin potenciador? Como usted disponga, maestro. A mí me da lo mismo. Aseguremos. Puede ser sí, puede ser bot. Arrancó con todo su Hamilton. Arrancó bien, ¿eh? ¿Ah? El rival. Arrancó bien, digo. Sí, es real. Y los dos sin potenciadores. Interesante. Es que estoy estrenando este setup. Le cambié los frenos. Opa. A ver. Parece que tiene más unidad de potencia que yo. Seguramente. No, y Norris vale. Puta. Demasiado malo. Ahí se quedaron acá. Se quedaron ahí. No. No, este duelo está perdido. Ay, no llega. Se escucha súper bajo todo, sí. No, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿O vos te escuchás bajo? Pues no sé, no se escucha. Caprichosamente no me dio buen rendimiento los blandos en comparación a los medios del rival, ¿ah? Es No sé verdad. qué habrá sido. Si la salida o los ¿cómo que se llama? Puede ser también la potencia que lleva. Pero es que no es tan no es tan reveladora la potencia. ¿Mm? Mira, no tiene ni ritmo el auto. No corre. No, está raro. Sí, está rara la carrera, no sé qué pasó. No me corre. Qué extraño. Se te fue a negro todo en YouTube. Sí. A ver, a ver. Ahí apareció. No se ve nada, dice, claro. Ah, no se ve. Ahí volvió. Ahí volvió. No sé qué está pasando.
será mucha la diferencia. ¿Y qué Ocon será ese? Debe ser el 5, yo creo. ¿Vos decís? Me resisto a ocupar Ocon. ¿Y en qué nivel? Yo lo tengo al 5, pero me carga Ocon. Puede ser. A mí me va bien. ¿Por qué no te metí, Edgardo, y comentamos mejor? Este quiere que yo me moje el culo. No, pues, puta, si no es así gratuita la cosa. No sé qué va a hacer en esta carrera. Puede ser que el Regal tenga mucha potencia. A ver. Veamos. Pero yo lo había jugado antes y le ganaba fácil. No, ¿qué habrá pasado? Ay, 50 puntos de ventaja, imagínate. Uf. ¿Viste? O con el 5, Hamilton el 5. No, es que él tiene Oh, 100 puntos más de potencia. Él va con una 6 de locura. potencia. Sí. Ahí la ventaja. Claro, no. O sea, no se puede. Pero vamos a seguir. Sí, al DAX se nos quitaron 100.000 estrellas. Uf. ¿Pero solo ustedes? ¿A ustedes también? ¿No? Por suerte. Y por ahora. Por eso se salieron del team para que no se los quitaran a todos. ¡Opa! No, son los movimientos normales que tenemos nosotros de miércoles a viernes. Filoso. Pero no entiendo a qué se refiere al Daxa, de por qué se salieron del team. Vaya uno a saber. No sé a qué se refiere. ¿Viste que toda la gente está ocupando Ocon? Pero a mí no me conviene Ocon. ¿No te conviene o no te convence? No me conviene. ¿En qué sentido no te conviene, Carlos? ¿Ah? ¿En qué sentido? Yo a ese lo tengo al 6. Perdón, al 5. Ujú. Pero no es malo el 5. Bonificado es como un 6. En goma sí, pues, pero en el resto de las cosas, bueno, que no vienen pistas de defensa, la principal son pistas de inicio. Mm. Ya, pero son 5 menos el Laxa, aquí le pone color. Bien. A ver. Si avanza algo Hamilton. Algo. Sí, sí. No, si el undercut real se ocurre en la 4 y 5. Ujú.
No, pero a este, por ejemplo, si uno le pone un autocontrol, una carga, la prestación cambia, pero tremendo. Inclusive tienen salida buena, siendo que estos pilotos no son de salida. Se pierde mucho tiempo en esta parada. A ver, a ver. Bien. Pero Hamilton hizo primero la parada, Norris la hizo después y Norris quedó delante. Sí, es verdad. Hay carreras donde hago la parada en la 3 y en la 4. Y me da mejor. No 2 y 4. No 2 y 3, perdón. Bueno, igual con Hamilton, algo vas Igual esos a... 150.000 estrellas de Aldaxa son raras. ¿Cómo? Que por un P1 te dan 86.000 y de ahí que el resto sea 60.000 en duelo. Se supone que son 20 carros. ¿Ah? Mira que hace mucho grinding. Mucho, mucho. Claro. No hay otra explicación. Ah, no, es mi computador que me avisa que son las 3 de la tarde. Bueno, bien. Veamos si sale Silverstone, a ver. A ver. Sí, porque yo Silverstone tendría que cambiar. ¿Y si no sale? Ups. A ver si sale Silverstone, cachemos. Veamos. Ah, esto es un club italiano. Ujú. No. Pucha, era no. ¿Y qué es meter tu Yumanji? ¿A qué se refiere el DAX con eso, Felito? A lo... ¿Ah? que se escucha cantar los pajaritos, todo eso, todos los ruidos de ambiente. No entiendo. ¿Por qué Yumanji? ¿Nunca viste Shumanji? Sí, Yumanji. Y bueno, por eso, hay una partecita que se escucha así todo el ruido de ave y eso, y después viene la estampida de animales. Pero la Yumanji, la nueva versión o la versión antigua. No, la antigua. La versión nueva es un chiste. No está mal el comienzo.
¿Mm? Mira lo raro del juego. Piastri, uno de los pilotos con más mala gestión, mira cómo está. ¿Mira? No se entiende nada. No. De verdad que no se entiende nada. Bueno, bien. P2, P3, ¿Ah? que digo que está bien. P2, P3, interesante. Ah, sí. Sí, pero es que en Bahrein uno se confía, de repente está como 2-3 y te vaya a hacer una cosa y cachai que la carrera después se te escapa porque puede ser que parta con blando y después con duro y te juegue la carrera igual. Ah, Sí, es pero verdad. a Piastri le puso igual blando, entonces va a tener que parar de nuevo. Sí, puede ser que esté controlada. Sí, yo creo que sí. Pero mucha ventaja cuando hay... Ah, que no tienen a Ocon igual. No. No sé, como que los bots con Ocon corren de una forma distinta. Sí. Controladísima. Ah, le voy a decir a Jaime que transmita unas carreras. ¿Se animará? No sé. Ahí le escribí, a ver qué dice. Oye, ¿y a quién le salen los pajaritos? ¿Es a mí o a ti? A mí, a mí. Ah, porque aquí también suenan pajaritos. Es que ese es el placer de vivir lejos de los centros urbanos. Los que podemos, podemos. Es verdad, sí. Bien. Para el setup que llevabas, ¿Sí? Es que este parece que tiene, a ver, veamos. Es que los dos tienen muy poca unidad. Yo no ocupo tanta unidad. sí. No ocupo. Ah, no sé si Jaime me contestó, a ver. No, no contestó nada. Ya voy a jugar la última. Dale, dale.
Y tengo para cuando active el Pitch Pass, tengo varios que cobrar. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cajitas. No está mal. Sí. Y ya estoy a punto de desbloquear el Banco Ono. Yo creo que Atlaxa ya lo desbloqueó con todos los de los que he hecho. Interesante. A ver ahora qué sale. ¿Ah? A ver ahora qué pista sale. Sí, ojalá salga Silverstone. Silverstone. Igual a Silverstone yo siempre le pongo poto. Le puedo poner muerte súbita, o muerte rápida, perdón. Le puedo poner... todos están esperando por Davor. Bien, que se conecte entonces, pues. Que se conecte. Que se conecte y yo me salgo. No hay problema. No, ella ya no pasa por estos canaluchos. Pero ¿quién es Davor? Yo no lo conozco. El Legio. El Call My Daddy. Ah, Antes era compa, pero desde que me copió todo el formato del canal, ya no es ¿sí? compa. Viste que yo le insisto que nosotros no tenemos el mismo servidor con México. A mí no me salen los duelos reales en México. Pero cuando he estado en México sí me han tocado los duelos reales con gente de Estados Unidos, de estos Blacky F1 y todas esas cuestiones. Pero no. ¿Viste que cambiando los frenos cambió la cosa? Sí. Sí. Este bot tenía 1518, el otro tenía 1524. ¿Cómo hace tanta la diferencia? Qué huevan el taxa. Pero aquí todos lo adoran. Ay, Edgar. Simpaticón. Mira, llega, pero justo Norris, con goma blanda. Montano por afuera. Ay, safety car. Ups. A ver, voy a llamar al weón de Jaime. ¿Qué onda? Estará con la señora ahí medio macabeando. Opa. Están practicando con tu jefe, dice Edgar. ¿A quién se refiere? ¿Cómo estás, Jaime?
Bien, oye, weón, te estamos esperando para que hagan unas carreras, po. ¿Qué me contaste? ¿Qué? Ah, estoy cagado. Ya, yo les digo. Ya, vale, chao. Ya, chao. ¿Viste? Macabeando. Va manejando con la señora el médico. Dios mío. Así es, ¿viste? Ay, 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 ay. Ah, qué weón, yo no tengo patrón. No tengo patrón, Edgardo, Dios mío. Por algo lo dijo. No sé qué quiso decir Edgardo, pero por algo lo tiró. Creo que la X es de Cepito. Cepita sería. ¡Opa! Se están abriendo los expedientes X. Mm, claro, Cepito. O sea que Edgar tiene la info de quién corta el bacalao en Elite España, ¿puede ser? Ah, no, claramente ahí lo corta el presidente, pero él está diciendo que yo tengo un patrón y yo no tengo patrón. Es muy distinto a lo que está Claro, diciendo Edgardo. habría que ver a qué hace referencia. Pero es que estamos muy lejos, Edgardo. Estamos a casi 12.000 kilómetros. A ver si ya. Bueno, no sé quién se va a sumar. Desconozco, Carlos, pero trabajo con una precisión tremenda, tremenda. Cartas de mierda que dan. Desbloqueamos el banco de bonos, todavía no. No, todavía no. Mira, viste que acá, mira, A este ver. es el libre de Chile. Se nota, ¿viste? Hermosa está, como tu Sí. puntuación. ¿Ah? Muy linda. Sí. Los puntos del evento. Bueno, una mala, una mala Sí, clasificación tiene cualquiera, un ¿no? mal miércoles. Puedo tener un mal Sí, jueves, un mal viernes y un mal sábado. totalmente de acuerdo. Sí, sí, puede pasar. A mí me pasa constantemente. Ahora lo que ocurre es que el mal sábado, el mal miércoles, pues te reportan 3.400 estrellas. Opa, opa. Mira vos, Ay, no, ¿eh? Bahrein. Bah. Tenés alquilado, Bahrein. Siempre jugás ahí. Eh, pero no me gusta mucho porque los pilotos se atragantan mucho en la salida. Como patos. Sí.
Oye, pero, ¿sabes qué? Anda picante el DAX, ¿ah? Mal. Yo creo que Ni siquiera no está tomando la ni siquiera le medicación que tiene que conocemos la tomar. cara, si eso es lo peor. ¿Cómo, Carlos? ¿Viste? Ahí el Edgardo le está preguntando, ¿qué te hicieron que andas tan bélico? Para mí que no anda flojo el reclutamiento de las ancianitas. Eso lo pone nervioso. Creo que sí, eso debe ser. Yo iba a alegar por Norris que iba atrás y el que se me quedó atrás era Hamilton. Ah, es verdad. Puede ser, Edgar. Sí, 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 sí. El comienzo de mes es muy cruel para muchos. Pero ¿cómo? Las cuentas se pagan a fin de mes, no a principio de mes. Hay cuentas y cuentas, Carlos. Guiño, guiño. Las cuentas del F1 Clutch, ese las paga todos los días, yo creo. Edgardo. Tiene que ponerse al día con todos los dólares que gastó, los consejos que le dieron, los tips que le dieron para ganar, todo. Tema delicado ese. Fuertes Sí, declaraciones, Carlos. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿qué van a banear mis cuentas? Si yo no tengo actividad fraudulenta en el juego. No. Raro. Se va al Daxa. Aparece el amigo Davor. Todo sospechoso. A todo esto estoy pagando el colegio. Ya que hablaron de cuenta.
Tremendo, tremendo. Mira cómo te destroza un safety car la carrera. Sí. Casi pierdo. Casi, casi, ¿eh? Casi, Ya, casi. pues, a ver. Simulador cepo. No, Sí, no. ya. Ya podemos Note irnos entonces, Emulator. ¿no? Sí, ¿nos vamos? Ya. No salió Silverstone al final. No, no salió. No salió. No salió. Es que se me pasó, Edgardo. La debía haber pagado a fin de mes y la tuve que pagar hoy día. Opa. Bueno, tremendo, Carlos, tremendo. Como Bien. siempre, Sí. bueno, Después de que nos robaron la estrella, quedamos segundos, pero vamos a recuperar el primer lugar. ¿Ah? totalmente, sí, 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 no hay que aflojar, para nada. Sí. Ya. Bueno, Carlitos, como siempre, muchísimas Muchas gracias, mi gracias, amigo. Estamos en contacto y hablando. Trata de mejorar tu puntuación en la clasificación, por favor, porque vas a quedar Ya. afuera. Carlos. Tremendo. Bueno. Una locurita. Toco el horario de chambación, así que esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana cuando retome mi vuelo desde Croacia hacia Buenos Aires y ya esté más organizado con mi propio equipo y no uno prestadito. Pero bueno, se hizo lo que se pudo con el kit de stream de mi amigo Davor. Así que bueno, mañana en casita, ya con mi equipo original, sin pajaritos, sin vendedores. Creo que va a estar todo mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Vamos a retirarnos con un poquito de musiquín, como siempre. ¿Hay musiquín? Está la musiquín. Está la musiquín. Así que bueno, nos veremos mañana, gente. Abracito. Cuídense. Y que Dios los bendiga a todos. Chau, chau. No emulator. Metal, no hay perdón. Golpes secos, destrucción, presión, destrucción. Quiero cantarte, Dios mío. quiero cantarte. Golpe al alma, rompe la mente. Quiero cantarte, quiero cantarte.
Nos vemos, cuídense.